tiene capa media, no es gruesa, o sea, generalmente no pasa de 2-3 capas en un solo piso, pero sigue teniendo esta capacidad de tono vascular, ¿no? Entonces ella puede controlar el flujo, así como que cuando yo abro la arteriola, dejo pasar la sangre, o sea, menor resistencia, dejo pasar la sangre y eso aumenta el flujo a la circulación, y cuando la cierro disminuye, ¿verdad? Disminuye. Entonces, y las vénulas van a ser ya el trayecto de regreso. Lógica, como mencionaba los principios de circulación, ¿no? Entonces, donde el primer principio dice el tejido, de acuerdo a su metabolismo, ellos consiguen controlar de forma local, la circulación. El tejido demanda oxígeno por medio del aumento del dióxido de carbono. Esto relaja el vaso sanguíneo. Esa relajación del vaso sanguíneo es un mecanismo miogénico, es decir, simplemente por la acción de que un músculo liso en un medio vacío se relaja. Esa relajación ocasiona mayor flujo y la mayor entrega de sangre. El primer principio es que ellos con las necesidades metabólicas consiguen regular su demanda. Luego el segundo principio es que el gasto cardíaco es la sumatoria de todas esas demandas metabólicas. ¿Por qué? Porque si yo entrego sangre acá, sangre allá, luego esta sangre retorna al corazón y ese retorno va a alimentar a un concepto que todavía no hemos tocado, como de corazón. Yo le dice, es interesante que yo lo vayamos viendo, que es este concepto de acá, ¿no? Algo grande, la tecara. Tecara es toda aquella sangre que llega a los ventrículos y que van a ser capaces de provocar un estiramiento de la fibra cardíaca, con tal que a mayor estiramiento, mayor contractibilidad de la fibra. Entonces, cuando yo entrego esta sangre retorna al corazón, llega al ventrículo y lo que va a hacer es aumentar la precarga y por lo tanto aumentar la contracción, la fuerza y el mayor poder de sangre. Entonces, eso va a ser importante, ¿no? Porque va a regular el gasto. Por eso el gasto cardíaco se controla indirectamente por cada una de las entregas de la sangre, es como la sumatoria. Entonces, palabras claras, retorno venoso, intercarga. Toda la sangre que se recoge y la recarga toda la sangre que llega de hecho al ventrículo y que va a provocar una mayor contracción. ¿Okay? Y la tercera, que sería la presión arterial, tiene sus propios mecanismos compensatorios. Nosotros lo vamos a dividir en el tiempo, ¿no? De acuerdo al tiempo, si es a corto plazo o si es a mediano o largo plazo. A corto plazo vamos a ver después que esto se controla vía sistema nervioso autónomo, ¿no? Ahí generalmente si yo tengo disminución o aumento rápido y brusco de la presión por medio de los vasoreceptores estratégicamente localizados, esto se logra controlar mediante vasoconstricción, vasodilatación en el corto plazo, y a largo plazo yo tengo un mecanismo ya un poco más autorregulado, ¿no? Que sería el sistema de reanimación posterior de largo plazo. El mecanismo humoral de y ahí habíamos quedado. Dimos la tarea de dar una miradita a las leyes de los circuitos. Esto fue, ya dijimos, robado de la física, de la eléctrica, de la electricidad. Y en la electricidad, la física de los circuitos, nosotros tenemos esta cosa, ¿no? Esta cosa representa la resistencia de la mega, letra. Luego tenemos la corriente, luego tenemos el voltaje. A mí me gusta explicarse porque de ahí nace esta ley. Entonces, la corriente, que vendría a ser la cantidad de julios, que es una unidad de concentración, una unidad para la energía por segundo, y el voltaje como una diferencia de potencial, o que equivale a julios por coulomb. Entonces es como una medida de la energía por el campo magnético, digamos, algo así. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en esta ley
Entonces, ¿qué debería ser para nosotros la corriente? O sea, la física, julio por segundo, dale, pero ¿qué tal si nosotros sacamos los julios y le metemos glóbulos rojos? Vamos a agarrar los glóbulos rojos. ¿Cuánto pasan por segundo los glóbulos rojos? Y si yo tengo los glóbulos rojos atravesando un espacio digamos, un espacio de tiempo, entonces yo tengo flujo, ¿no? Está relacionado a la velocidad, el glóbulo rojo por segundo. Entonces, esta corriente para nosotros se va a transformar en el flujo, ¿okay? Con diferentes terminologías después, que esto como fue tomado de la física, y luego alguien me va a decir el caudal, el gasto. Mira, parecido, pero el flujo es una palabra clave porque tiene que ver con la cantidad de sangre que va a ser, que está circulando por segundo, digamos, ¿no? Y que está atravesando una longitud de paso, ¿no? De cierta forma, esto es una medida más o menos de la velocidad sanguínea, más o menos. Porque el flujo es un concepto de entrega, ¿no? De cantidad de sangre que está atravesando una superficie, ¿no? Va a ser el flujo. ¿Y qué sería el voltaje? O sea, ¿cómo lo transformamos en medicina? Diferencia de potencial. O sea, ya que yo tengo una mayor energía comparada con aquella, por lo tanto, yo tengo un gradiente y va a pasar de mayor a menor. ¿Ve? Con tal de que voy a provocar una descarga de energía. Ahora, ¿cómo eso suena aquí? Gradiente de quitamos el voltaje y metemos la presión. Claro, o sea, no presión arterial, pero aquí por ejemplo el voltaje, que sería la diferencia de potencial, la diferencia delta, y en vez de potencial, nosotros vamos a medir la presión. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando el corazón bombea la sangre, o sea, la sangre se inyecta por acá, pasa por la aorta, ¿no? Y llega a los primeros vasos. Como la arteria es elástica, lo que hace es esto, ¿no? Recibe la sangre, entonces ella se dilata, voy a decir así, ¿no? Y aquí está la arteria. Entonces aquí va a generarse una presión, digamos, una presión sistólica, una presión traducida desde la contracción cardíaca, que la voy a llamar ahorita por decir algo. En el punto número 1 voy a tener una presión, digamos, 120, ¿ya? Pero un punto de presión alto, y esto todavía el vaso no se enteró que llegó a la sangre porque está relajado, ¿no? Entonces aquí va a estar la presión diastólica, digamos 80, ¿ya? En el punto 2, pero aquí lo importante es que voy a tener un gradiente. O sea, aquí hay mayor presión, aquí hay menor presión. ¿Qué va a pasar con la sangre? Va a seguir ese gradiente de presión y va a pasar, va a pasar para acá. Entonces, de un punto 1 a un punto 2, la sangre va a pasar aquí, ¿no ve? Que va a generar lo mismo, va a generar la dilatación de la vena, de la arteria, y aquí el vaso todavía relajado. Entonces, otra vez, del punto 2 al punto 3, va a haber un gradiente de presión. Y así va a ir circulando la sangre. ¿Eso? ¿A qué le suena esto? El pulso. Nosotros medimos el pulso, sentimos esa onda expansiva que está llegando, ¿no? Entonces, así se mueve la sangre. Entonces, por eso es que aquí le quitamos la presión, el cambio de presión, ¿no ves? Dividido la velocidad, igual a la resistencia, pero para que tenga más sentido, ¿qué tal si despejamos flujo y lo dejamos así? Flujo es igual al cambio de presión dividido la resistencia. Listo. Ahí está nuestra ley de Ohm aplicada a la medicina. Flujo, cambio de presión, flujo, cambio de presión, resistencia. Entonces aquí nosotros podemos ver que para que yo tenga circulación sanguínea, yo necesito tener cambio de presión. Yo tengo que tener un punto de presión alto aquí y un punto de presión bajo acá. ¿No? Por eso la importancia de esta diferencia, presión sistólica, presión diastólica. Mira otro término importante para que nosotros tengamos en cuenta. Presión diferencial o presión de pulso también llamada. Yo le digo pulso, que es una cosa que me hace recordar clínica, ¿no? Pero presión diferencial, presión de pulso, es vos agarrar la presión arterial sistólica y la resta de la presión arterial sistólica. Esa diferencia, digamos, 120 menos 80, ¿cuánto da? 40, ¿no? Esa es la presión, digamos, de pulso que nosotros tenemos, más o menos, en la media. Y esa presión, si yo disminuyo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo disminuyo, por ejemplo, acá, vamos a decir que nosotros nos deshidratamos.
Otra vez, la misma situación, ¿no? Deshidratación, pérdida de sangre, baja tengo hipovolemia, vamos a bajar el volumen. ¿Qué pasa si bajo el volumen? Bajo el volumen, ya saben, ¿no? Menos retorno, menos precarga, el corazón se va a contraer con menos fuerza. ¿Y a quién me va a afectar? A la presión sistólica, ¿no? Porque esa es la presión, la primera presión que va a llegar y va a estirar la arteria, ¿no? En el sístole. Y si yo disminuyo la presión sistólica acá, el brazo relajado es el mismo, ¿no? Pero si yo disminuyo la presión sistólica, ¿qué va a pasar con la diferencia de presión? ¿Qué va a pasar con el gradiente? Digamos. ¿Qué va a pasar con el gradiente? ¿Verdad? Así, ¿no? Yo voy a disminuir el gradiente. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, la presión diferencial en vez de ser 40 va a ser 30, 20, ¿no? Porque la presión sistólica va a ser menor. ¿Y a quién le va a afectar ese cambio de presión? Al flujo. Entonces no voy a conseguir llevar la sangre. Entonces la sangre va a nutrir los órganos principales, pero ya cuando le toque nutrir a la periferia, ya no va a tener fuerza para llegar y va a comenzar a haber necrosis. Y toda la fuerza. Entonces, por eso es que es importante esta ley, digamos, que no simplemente relacionar el cambio de presión y entender que esto necesita un gradiente. Necesita un gradiente. Al revés, si yo tengo mucha presión sistólica, voy a llegar con demasiada fuerza y voy a comenzar a lesionar los capilares periféricos. Acabamos de decir que los capilares son frágiles, ¿no? Entonces va a comenzar a ver estructura vascular. ¿Ok? Entonces, esa es la ley de Ohm. Entonces, el flujo depende de la red. ¿Y la resistencia qué vendría a ser? O sea, la resistencia en los circuitos es un material que no deja pasar la corriente, los resistores que provocan una disminución de esta corriente, pero para nosotros tiene que ver con el calibre del vaso sanguíneo. Entonces, si el vaso sanguíneo se abre, menor resistencia; si se cierra, mayor resistencia. Ahora, el diámetro del vaso sanguíneo y la longitud del vaso sanguíneo. ¿Okay? Entonces, a mayor longitud y a menor calibre, mayor resistencia. Esa es la ley. ¿Okay? Y esta es la ley, vamos a pasar por la ley. Ahora, vamos a la segunda ley, que un poco más, a mí me gusta más. Esta es la segunda. La ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille es un poco más completa. Porque miren aquí, Q representa el caudal. El caudal es un concepto, mira, dice cantidad de sangre líquida que pasa por un vaso. Claro, caudal es como, digamos, si yo soy un ingeniero y quiero calcular, no sé, un canal de drenaje, yo tengo que saber cuánta agua, cuánto líquido está pasando por mi tubo, digamos, para poder ver cuánto le meto de tubo, ese tipo de cosas es caudal. Entonces, la cantidad de, digamos, aplicada para nosotros, la cantidad de sangre o de líquido que está saliendo de ese vaso, digamos, de ese tubo. Ahora, para que sea más lógico, en vez de decirle caudal, es lo mismo, no es lo mismo, pero va a significar lo mismo que flujo. Porque si yo tengo caudal, que yo tengo mayor líquido saliendo por ese tubo, yo tengo flujo. Entonces, aquí podemos más o menos reemplazar aquí por la F de flujo, que sea más fácil de acordar, ¿no? Y luego dice así: el flujo va a estar relacionado en la ley de Poiseuille por el cambio de presión. No hay sorpresa, ¿no? El cambio de presión, pero mira lo que le mete ya el concepto de caudal, porque acabamos de decir que para meter el caudal aquí, yo tengo que hablar ya del tubo, de características del tubo. Entonces, yo tengo que hablar del área, del diámetro del tubo y la longitud. Entonces, eso es lo bonito que le mete. Pi por radio a la cuarta potencia. ¿Ya? Por ahora, ¿por qué a la cuarta potencia? La cuarta potencia, pero eso significa que el calibre del vaso sanguíneo va a ser sumamente importante para aumentar el caudal o disminuirlo. Si yo disminuyo el calibre del vaso sanguíneo, yo voy a disminuir mi caudal, mi flujo, a la cuarta potencia. Entonces, mucho es importante. Y inversamente proporcional a que a 8 multiplicada por esta letra, que no me acuerdo qué se llama la letra. ¿Qué se llama la letra? No, pero la letra tiene un nombre, no es mu. Es una letra griega, ¿no? Esa letra significa viscosidad, simboliza la viscosidad. Esta letra tiene una viscosidad multiplicada por la longitud. ¿Qué quiere decir esto? La viscosidad, ¿cómo la podemos definir? Que no está definida ahí, ¿verdad?
Ñez, me encanta la ley. Yo lo saqué de la guía, ¿no? Le dije, a ver, dame una diapositiva de la ley de posible, ¿no? Y me dice, ¿qué especie de sangre? Ñez. Dale, pero a ver, viscosidad, yo agarro una rampa, ¿no? Una rampita, ¿sí? Una rampa. Y coloco una gotita de agua. La gotita de agua baja y yo me divierto midiendo cuánto ella atraviesa en milímetros por segundo, la cronómetro. Ahora agarro una gotita de miel, la pongo ahí y me divierto también a ver si baja la miel. ¿Cuál es más viscosa? La miel. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso? Está bien, es espesa, pero ¿qué es lo que pasa? Que el concepto de viscosidad tiene que ver con el roce, tiene que ver con cuánto el líquido se va arrastrando y le va costando, y eso obviamente tiene que ver con la velocidad. Entonces, ¿cómo yo aumentaría el roce de la sangre? Acá está en la arteria, ¿cómo yo aumento de que ella se estruje más? Piensen en un micro. Bueno, podría ser, pero más fácil. Piensen en un micro. Yo tengo que bajar. El micro está vacío, yo voy por el pasillo y bajo con una sonrisa. Pero ahora estamos en la 71, está la de Vallecito, ¿no ves? Entonces, ¿cómo le bajamos? No bajamos, no mentira. La cosa es que tenemos que hacer así, ¿no? A ver, permiso, tengo que bajar la fuerza. La cantidad de gente, ¿no? Entonces, glóbulo rojo, mientras más glóbulo rojo acá, eso va a provocar que el glóbulo rojo se tenga que arrastrar por medio de la vaso sanguíneo. Entonces, la viscosidad de la sangre se va a aumentar, pero ¿cómo le ponemos en el examen eso? No le va a poner el vallecito. Vamos a colocar así, mira, el hematocrito. El hematocrito. ¿Y acaso el hematocrito no es la fracción de glóbulos rojos de una sangre entera? Si yo aumento el hematocrito, significa que estoy aumentando la cantidad de glóbulos rojos. Aumento la cantidad de roces, ¿no?, que existe entre el glóbulo rojo y el vaso sanguíneo, y eso va a disminuir muchísimo la velocidad, porque va a aumentar la resistencia. ¿Ven cómo? Además, por si fuera poco, si yo tengo mucho glóbulo rojo acá, chacota, porque cuando me toque correr por la vía, si yo tengo 2 glóbulos rojos vamos a correr bien, pero si tenemos aquí 8 o 9 personas aquí corriendo, nos vamos a chocar. Entonces, ese vamos a chocarnos va a provocar resistencia. Entonces, por eso es que esta parte de acá representa la resistencia, ¿no? La viscosidad y la longitud del vaso. Y aquí también, ¿no? Mirad importante. Cuando yo comienzo a crear más vías, ¿no?, para nutrir un tejido que está allá por allá en la periferia, yo lo que hago es aumentar el trabajo del corazón, porque para el corazón va a ser trabajoso. Imagínate, a ver, el ejemplo más clásico del mundo es la obesidad. Cuando una persona es obesa, lo que estás haciendo en realidad es crear un tejido, bueno, adiposo, claro. El tejido adiposo lo que va a hacer es, vamos, venga, los vasos sanguíneos. Entonces, ese vaso sanguíneo no es que va a pasar eso, ¿no? Ya, un vasito para el tejido, no. Sino que estas arterias van a tener que ramificarse y llegar hasta el vaso sanguíneo. Entonces, esa longitud total del vaso sanguíneo es la que vamos a tener acá. ¿Y eso qué va a pasar? Que me va a disminuir el caudal o el flujo. ¿Qué pasa si disminuye el flujo? Disminuye el flujo, disminuye el retorno, disminuye la recarga, disminuye el gasto. ¿Se acuerdan que el gasto carga la frecuencia por volumen sistólico? Disminuye el gasto y el corazón dice, escucha, qué macana, ¿cómo me van a cortar la energía si voy a tener que contraer más fuerte? Y comienza a aumentar su trabajo de contracción, ¿no? Entonces, es por eso que, digamos, ¿no?, hablando de obesidad, es mayor trabajo para el corazón, y eso significa que el corazón tiene que contraer con más fuerza cada latido. Eso le varía la presión arterial, por eso la mayoría de lo que tenemos si allá en la región. Claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que yo, para llegar al tejido adiposo, el corazón al principio comienza a generar más fuerza, ¿no? Porque dice, escucha, me disminuyeron el flujo, ¿no? Si te disminuye el flujo, disminuye el gasto. Si disminuye el gasto, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la frecuencia cardíaca. Pero eso no va a ocurrir por mucho tiempo, porque el corazón se cansa, el músculo se fatiga. Entonces, ahí la idea del cuerpo es aumentemos la presión para llegar hasta la organización. Y aumenta la presión. ¿Cómo aumenta la presión? Bajo el calibre del vaso. Entonces, a la larga, esa disminución de la bajada del calibre va a compensar porque me va a aumentar la presión, ¿no? Pero así muy a la larga, si yo disminuyo el vaso
sanguíneo, ¿qué va a pasar otra vez con el corazón? Hay otro concepto que me voy a adelantar, ¿vale? Por allá precarga y por acá, si hay una pre, hay una pos. ¿Qué es la pos? El corazón, imagínate que yo soy el corazón. Por allá hay un tubo, ¿no ves? Yo tengo que jugar botando sangrecita por ese tubo. El vaso sanguíneo está así. Entonces ya, belleza. Pero luego me entero de que hay tejido adiposo, que se tuvo que hacer una modificación y disminuir el vaso, el calibre del vaso para compensar la presión. Y ahora ya me toca soplar, ya no por acá, me toca soplar por acá. Más difícil, ¿verdad? Más difícil. Entonces, cuando uno quiere bombear la sangre por un vaso pequeñito, el corazón tiene que trabajar más. Y esa es la poscarga. Vamos a definir poscarga. Poscarga es definida como la resistencia a la que el corazón tiene que vencer. La resistencia que el corazón tiene que vencer para poder eyectar la sangre finalmente. Pero esa poscarga está relacionada al trabajo cardíaco, porque yo tengo que ahora soplar con más fuerza. Bueno, ahí, al contrario, no. ¿Ok? Entonces, ahí respondiendo a Diana, sí. Si yo tengo un aumento de la presión arterial, eso significa que voy a tener que mayor resistencia vascular periférica, que me aumenta la presión, pero también me aumenta la resistencia y la poscarga. Y es por eso que las personas que son obesas, que son hipertensas, van a tener que, a ver, si yo trabajo mucho, ¿qué va a pasar con el músculo? Es obvio, sin miedo a hacer no, pero digamos, si yo voy al gym y hago fuerza, ¿qué va a pasar con el músculo? ¿Qué quiero? Estoy en el espejo, quiero ir con ¿se qué? No, ya no quiero usar, pero va por ahí, comienza con H. Mira lo que va a pasar con el corazón. Ya me va a morir. Entonces el corazón se ya. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. Ahora, vamos a ver, mira cómo funciona. Mira de bonito, pero mira qué bonito. El corazón, ¿acaso no era un órgano musculoso hueco? ¿Para qué sirve? Para que bombee sangre. La sangre tiene que llegar algún día, ¿no? Pero si yo lo hipertrofio mucho, ¿dónde voy a meter la sangre? Aquí ya no va a entrar sangre, mira. Aquí voy a hacer otro corazón. Aquí entra esto de sangre y aquí entra esto de sangre. Ya no va a comenzar a ya no llenarse tanto. El corazón va a estar fuertísimo. Vamos a meter sangre para allá. Pero en esa hipertrofia que va a generar, ¿no es? Porque esto es lo que él tiene que meter de sangre y esto es lo que él está consiguiendo meter ahorita. Él va a decir, pucha, ya no estoy mandando la sangre que debería. Así que, ¿cuál es la idea ahora? El corazón tiene la grande idea de relajarse para meter más sangre. Pero si yo me relajo, ¿qué pasa con mi cuerpo? Es como, a ver, miren, esto puede ser todo un momento, pero a ver, digamos, estoy haciendo flexiones, ¿no ves? Así, belleza, ¿no ves? Así, hermoso. Ahora hagan una flexión así, vamos a ver qué pasa. Pueden hacer flexiones así. Y una lagartija media salamandra, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa con mi cuerpo? Eso es lo que pasa con el corazón. O sea, si yo me estiro mucho, comienzo a no tener fuerza. Y ahí, ¿cuál es el próximo paso? Inevitablemente, insuficiencia cardíaca. De ahí viene la insuficiencia cardíaca. De un corazón que tuvo que hacer fuerza y pasó por una hipertrofia, luego pasa por una dilatación y luego. ¿Qué? Y mi mamá me dijo, pues no es rico porque te compré de mi mamá, cuando crezca que te puedes pisar. Creo que sí. Y un día sacaron a ese perro a desarrollar hipertensión arterial. En un punto donde en 3 segundos creo que hay un punto donde ella tiene que hablar con la perra y le empezó y empezó a chillar contra perro. Pero al tomar las medidas que son, por así decirlo, regular la presión, porque se las indica como desartan y todo eso, otra vez, digamos, al regular la presión no haya otra vez el flujo, porque Lo que va a pasar es que, pero hay que entender por qué aumenta la presión. Si digamos una persona
manchas, mierda. Digamos, la diferencia entre una persona magra y una persona gordita es que tengo más tejido, ¿verdad? Ahora, ese tejido conlleva a tener más vasos sanguíneos construyéndose, yo tengo que hacer el campo proliferador. Y ese aumento de la longitud de los vasos me aumenta la resistencia. Están ¿Lo chistosos. ven? ¿Se acuerdan que hemos dicho que presión arterial es igual a gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica? Entonces, al tener más longitud de vasos sanguíneos, así de aquí la ley de Poisson, por cáncer de fe, por radiación, ¿okay? O sea, al tener más longitud de vasos, ¿okay? Yo voy a aumentar aquí resistencia vascular periférica que me aumenta la presión arterial. ¿Okay? Entonces, por eso es que una persona, digamos, obesa tiene presión arterial, porque yo tengo mayor resistencia. Entonces, el vaso está más cerradito. ¿Cómo yo abro ese vaso? No se puede abrir el vaso. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a tomar un medicamento YECA, digamos, inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina, para tratar de que el cuerpo ya no aumente la presión a partir de ahí. Pero si la persona sigue engordando, entonces yo voy a seguir aumentando la resistencia, pero voy a seguir cerrando el vaso. ¿Cuál va a ser la consecuencia? De que no va a llegar sangre a los tejidos periféricos y el tejido va a comenzar a morir o a quedarse débil. Entonces la persona comienza a ser sedentaria, comienza a no moverse. ¿Y qué pasa si no me muevo? Si no me muevo, no retorna la sangre al corazón por el retorno venoso. Las venas necesitan la bomba muscular, pero si no me muevo, no retorna. Se estacian y comienzo a generar coágulos. Y algún día el coágulo. Entonces, por eso digo, es complicado el tratamiento de una persona obesa, porque sí o sí la va a tener, pero no es lo mejor del medicamento. Claro. Abrimos los vasos. Si yo abro el vaso, voy a disminuir la presión y el corazón de una persona, digamos, no va a tener fuerza. Entonces es complicado. Por eso es que es mejor trabajar, digamos, si no es prevención, trabajar en la prevención. Es mucho más fácil. ¿Okay? Pero de todas formas, aquí hay dos conceptos importantes: carga y precarga. Anótenla, quédense con esos conceptos, ¿vale? Que lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de corazón. Ok, entonces les respondo. Pues, muy bien. ¿Cómo la mido? O sea, yo lo que hago en la práctica es agarrar el manguito, colocar alrededor del vaso sanguíneo y provocar una presión, digamos, barométrica, controlada por medio de la insuflación de esta cosita, ¿no? de la bombita, y hasta el punto en donde yo consigo colapsar la arteria, ¿no? Yo la colapso la arteria y a partir de ahí le voy abriendo de a poquito hasta que esta arteria sea capaz de provocar flujo. Entonces, cuando provoca flujo, eso se escucha y se escucha como que pasó la sangre. Entonces, ese es el punto en donde la arteria consiguió abrirse y se supone que ese es el punto en donde yo tengo la mayor presión, que es la sistólica, ¿no? Y luego voy disminuyendo tanto que la dejo la arteria ser hasta el punto en donde el flujo, ¿se acuerdan que el flujo laminar era silencioso? Entonces, hay un punto donde no se escucha más y ese es el vaso relajado, que es la presión diastólica. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno mide la presión, la mide en un punto, pero ese punto no traduce lo que está ocurriendo en todo el cuerpo, porque es solamente ahí. Supone que está pasando todo esto. Entonces, cuando yo quiero saber cómo está la presión a nivel sistémico, digamos, a nivel general, es mejor utilizar este parámetro, presión arterial media, PAM. Que es, el cálculo es muy fácil, voy a agarrar esta presión sistólica, las sumas con la presión diastólica por 2, acá está la forma, ¿no? La presión arterial sistólica más la presión diastólica por 2 y divides todo eso entre 3. El valor te tiene que dar entre 70 y 90, más o menos, ¿ya? 70 y 90, la media es 70 más o menos, ¿ya? Ahora el punto es que esta presión PAM es una mejor medida para entender qué es lo que está pasando a nivel sistémico y cómo se está dando esa entrega, porque acabamos de decir que si yo no tengo presión, la sangre no se va a mover. Entonces, si yo disminuyo mi presión, quiere decir que la capacidad de flujo va a disminuir, entonces yo no voy a poder correr la sangre. Y
Y es por eso que hoy en día la presión arterial sistólica es el mejor indicador cuando por ejemplo, tenemos hipovolemia, shock, ¿no? Uno ve la presión sistólica, porque esa sistólica, bueno, y la PAM también, te va a traducir en esa capacidad de circulación. ¿Vale? Y otra cosita más, cuando la presión se va haciendo más pequeñita que 70, menor que 70 y menor de 60, hay un punto, el corte es 60. Cuando disminuye de 60, quiere decir que la sangre no está alcanzando la última célula, no está nutriendo la última célula y va a comenzar a haber muerte. Entonces, si la persona tiene una presión, digamos, PAM menor a 60, va a comenzar a haber muertes de los tejidos. ¿Okay? Entonces, eso se conoce como presión crítica de cierre. Presión crítica de cierre, que la arteria no consigue entregar el oxígeno y el tejido va a morir. Entonces, ahí van a escuchar el término disfunción multiorgánica. ¿No? ¿Han escuchado esta cosa? Disfunción multiorgánica, ¿cuándo ocurre? En las etapas últimas del shock. Porque quiere decir que el colapso fue tan grande que no consigue llevar la sangre hasta la ¿okay? Cositas para tener en cuenta. Anótense la fórmula de PAM que va a servir. Y estos valores 70 a 90. Póngale. No sé qué estaba diciendo. Estaba viendo un reality y estaban haciendo ejercicios un chico para que se me haga una chica. Y ella me dijo, yo pensaba y ella me dijo, Mínimo vital 65 y más. Esto va a variar de acuerdo a la. Se puso una maleta, yo decía desayuno. Doctor, además las partes periféricas pueden estar alteradas por aterosclerosis. Queda una lectura peor todavía, claro. Tiene una aterosclerosis, estoy con la cuerda en el cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque la aterosclerosis tiene dos cosas malas. No, a ver si no tiene dos malas. Tiene dos cosas que preocupan. La aterosclerosis tiene un vaso sanguíneo que no es regular, es irregular. Un montón de macanas acá que son las placas ateromatosas, que ya de por sí van a hacer que la sangre provoque una turbulencia. Y es frágil y, por si fuera poco, no reacciona. Está enferma el vaso. Entonces no se vasodilata cuando debería. La idea, ¿no? Entonces, por eso que la aterosclerosis es terrible, porque si el tejido demanda oxígeno, el vaso no se dilata y por lo tanto el tejido sufre. Comes tierra. Vamos a hacer una cosita. No hay que dejarlo aquí. Tenemos hartas cositas por acá. Pero a forma de descansar un poquito, vamos a ver los conocidos de lengua. A forma de descanso, vamos a ver los fundamentos del electrocardiograma. Esto es lo que hemos visto en la práctica, pero ahorita lo vamos a ver visualmente, creo que va a ser mejor. ¿Okay? Prender el aire un poquito porque Sí, eso te pregunté, no te has acercado. entonces el electro hemos dicho que es un estudio que me va a traducir la actividad eléctrica del corazón, ¿vale? Ahora, es interesante, ¿vale? Porque hemos dicho que hay una regla en el corazón también, que antes de que yo tenga la contracción mecánica, hay una señal eléctrica. Entonces, en el papel, en el trazado electrocardiográfico, yo voy a poder visualizar las señales eléctricas, pero indirectamente también puedo deducir lo que está pasando mecánicamente. Entonces, con un electrocardiograma se puede ver cosas estructurales también, hipertrofia, bloqueo de rama, cosas así, que van a provocar cambios estructurales en el corazón. Dicho eso, aparte de esto también se va a complementar con el ecocardiograma. Cuando una persona tiene alteraciones en el electro, es importante no dejarlo de ir, sino hacer un ecocardiograma para estudiar qué es lo que está pasando en el corazón. Pero vamos a ver lo eléctrico. Entonces me va a permitir detectar anomalías
tengo alguna anomalía Ajá, ya no cognitiva, jamás. ¿vale? Y cambia con informar sobre las condiciones físicas del corazón, o sea, cambia estructural. ¿Ya? ¿Qué tenemos en el electrocardiograma? Habíamos dicho que hay palabras clave, ¿no? Esa palabra clave, terminología importante. Una de ellas es el término de vector. Y vector se lo utiliza cuando yo tengo desplazamientos de puntos, ¿no? O sea, es una cosa hasta matemática, física, una cosa así, pero es importante. Entonces, cuando yo hablo de vector, sí o sí tiene que haber en su concepto la dirección y el movimiento, ¿verdad? Entonces, aquí lo que va a pasar es que el corazón va a enviar señales eléctricas y que van a tener una dirección para arriba, para abajo, ¿okay? Y eso va a verse, si yo sumo todas las despolarizaciones de todas las células del corazón y las junto, yo voy a tener el desplazamiento total, digamos, y ese es el vector. ¿Okay? El vector vendría a ser como la sumatoria de las despolarizaciones y los potenciales de acción que están ocurriendo en cada una de las células. Y eso es lo que yo voy a capturar por medio de deflexiones u ondas. Continuación de la semana. ¿Okay? Entonces, miren, es una recta que tiene que ver con las fuerzas mecánicas, pero que tiene dirección y tiene un sentido. ¿Vale? El sentido está en la punta, ¿no? En la punta de la flechita está a dónde se dirige ese desplazamiento. A veces le ponen un signo de más. El signo de más significa que ahí está yendo la fuerza. ¿Se ve? Y ahí están los vectores principales, ¿verdad? El vector P, vector Q, R, S, T. No suena parecido esto. Cada uno de estos van a nacer como vectores, ¿no? Por ejemplo, el vector P vendría a ser ocasionado por la señal de despolarización de las aurículas. Antes de que se contraigan las aurículas, hay la señal. Y esa señal provoca el vector P. ¿Dónde se origina? En el nódulo sinusal, ¿no? ¿Qué dirección tiene? Es paralela, dice, al eje de mayor del corazón. El corazón es un triangulito, ¿no ves? Es un triangulito que tiene un eje anatómico, ¿no ves? De atrás para adelante, de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda. Así es, ¿no? El eje del corazón. Esa misma dirección la tiene la onda, el vector T. ¿Ok? Vean. Tenemos el vector Q, que tiene que ver, el vector Q y el vector S son la despolarización de las bases y los tabiques, es decir, cuando yo llego a esta región de acá, por el hecho de ser fibroso, yo me voy a dispersar, yo voy a generar un desplazamiento de esta onda y que va a generar el vector Q y S. La intensidad es baja porque solamente es como una especie de difracción de la onda, o sea, algo así, donde se origina el tabique en la base, teniendo en cuenta de que el triángulo es con base superior, pues aquí, y ¿dónde es el sentido? Dice, hacia los lados en el caso de la onda S y hacia la derecha en la onda Q. ¿No ves? Entonces, la ondita viene así. Digamos, yo tengo la onda en el nódulo sinusal, este es el vector P. Y cuando yo llego en la región del tabique, desde el anillo fibroso, esto se dispersa, ¿verdad? Entonces esta onda vuelve por acá. ¿Ok? Luego para R, S, T. Aquí lo importante es que el vector R de la señal de despolarización de los ventrículos. Onda T, señal de despolarización de los ventrículos. ¿Ya? La señal es alta. Aquí está donde se origina y para dónde va, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ver una cosa aquí. Están los vectores en el dibujito. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a poner electrodos, ¿no? Así que le vamos a colocar aquí en todo el pecho, los vectores precordiales, las derivaciones, ¿no? Vamos a colocar aquí en las muñequitas, las derivaciones del triángulo de Beethoven. ¿Y dónde va a estar mi derivación de 1? La derivación de 1 es un ojito que mira aquí. Aquí está viendo el ojito, ¿no? Entonces, todos los vectores que de alguna forma se acerquen hacia el lado izquierdo
este ojito lo va a ver como positivo. Entonces, si yo estoy en D1, ya no tengo coeficiente. Si yo estoy en D1, yo voy a estar de onda isoeléctrica, se me acerca el vector P y yo voy a ver un desplazamiento para arriba positivo porque se está acercando. Luego, cuando llegue al tabique, ¿qué es lo que pasa? Que se dispersa la onda, ¿no? Y esto se aleja. Entonces voy a ver una onda negativa. Luego, esto pasa por el haz de Higgs, se distribuyen los ventrículos, ¿no? Y genera una onda otra vez con esa dirección. Entonces provoca una onda ¿no? grande arriba. Y luego esto va por la de Purkinje, así, y se vuelve a dispersar. Se vuelve a dispersar. Entonces otra vez genera una onda negativa para acá. Y luego está la señal de repolarización, que otra vez parte del nódulo sinusal y provoca una onda técnica. Entonces, cada una de las derivaciones, desde su punto de vista, van a ver las ondas positivas o negativas. Por ejemplo, si yo estoy en el lado derecho, ¿cómo lo ve el lado derecho? ABR. ABR, esta onda se aleja. Entonces, si yo estoy en ABR, la onda P va a ser negativa. ¿Lo ven? Esta onda se acerca a la ABR. Se acerca. Entonces, voy a ver una onda positiva aquí. Otra vez se vuelve a alejar, otra vez se acerca, otra vez se aleja. Es como tener un electro al revés, ¿verdad? Este ABR va a ver todo lo mismo pero al revés. Y así cada una de las derivaciones. Entonces, la derivación, ¿qué dice? Representa una diferencia entre los cuerpos negativos. Claro, o sea, yo voy a colocar los electrodos y el electrodo va a tener un lado positivo y negativo. Si el vector de onda se acerca al polo positivo, lo veo como una onda positiva. Y si se aleja, negativo. ¿Bueno? Entonces aquí está cómo se ve el de 1, el de 2, el de 3. Bueno. Hay derivaciones frontales, derivaciones ABR en el hombro derecho, bueno, hombro, brazo, ABL, hombro, brazo izquierdo, y ABS es la negativa que está en el pie, ¿no? Todo lo que se acerca. Esta foto está bonita, pero aquí se ve como aquí ABR, mira, ¿no? Oye, pero aquí no me dice dónde está el vector. Ah, ya, acá ese es el vector. ¿Verdad? Entonces aquí la onda que se acerca a ver. Esto más para la práctica, donde vamos a colocar los electrodos. Ajá. Doctor, ¿nos puede pasar ahora mismo? Ajá. Ahorita les ¿ya? Y solamente para recordar, ¿verdad? Entonces, dentro del papel milimetrado hay algunas cositas que siempre tienen que permanecer igual, ¿verdad? Ahí en cada cuadradito grande corresponde siempre a 0.2 segundos y cada cuadradito pequeño es 0.04 en el tiempo. ¿Ya? Para arriba, dos cuadrados grandes corresponde a 1 milivolt. Y, en fin, con todas estas cosas. ¿Ya? La línea de trazado recta es isoeléctrica. Y ahí está lo que hacemos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en estas tres cosas y ya cuando las tengamos claritas, ya seguimos con esto, ¿no? Que es estudiar los tiempos de cada onda y ver la presencia de ondas anormales, como ondas de infarto, de hipertrofia, entonces, ritmo, frecuencia y eje. Ritmo. Ritmo. ¿Qué dice? Ritmo dice la regularidad en la secuencia de los latidos. Claro, o sea, hemos dicho que dentro de todos estos latidos tiene que haber como una especie de patrón secuencial. Que sea siempre lo mismo. Eso lo marca el nódulo sinusal
Y se dice que yo tengo ritmo sinusal, que es el fisiológico, cuando yo tengo la presencia de una onda P en todas las derivaciones, una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, y ya está, ¿no? Estas son dos cositas que hay por dentro. ABR, negativa, la onda P es negativa en ABR y positiva en DO. ¿Qué? Entonces, estos criterios se tienen que manejar. Si no tengo onda P en todas las derivaciones, entonces el ritmo no es sinusal y de ahí puede ser cualquiera de estos dos. Nodal, si es el nódulo AB, la frecuencia baja un poquito porque el nódulo AB ya tiene frecuencia de 60. No hay onda P, pero el QRS sigue siendo estrecho. Y el ritmo idioventricular es cuando cualquier parte del ventrículo se contrae y genera el latido. Tiene una frecuencia entre 30 y 40. Los QRS son anchos. ¿Okay? Y generalmente las frecuencias son altísimas porque el ventrículo se comienza a contraer. Fibrilación. ¿Qué? Es un paso a la fibrilación. En realidad aquí, por ejemplo, el ritmo idioventricular, la frecuencia suele ser baja porque el ventrículo se contrae de forma automática, pero entre 30 y 40 latidos. Pero si hay un mecanismo tal de que esa entrada del ventrículo vuelve a entrar y vuelve a entrar y vuelve a entrar, va a comenzar a generar una taquicardia ventricular, que es esto de acá. Entonces ahí sí yo voy a estar en problemas porque ese ventrículo se va a contraer de una forma altísima y es inestable en la persona. Pero esto, por ejemplo, es una taquicardia ventricular. Y sigue un paso aparte. La frecuencia, habíamos visto que hay dos formas de sacarlo, contando los cuadritos. Bueno, hay varias formas de sacarlo. Hay unos que les gusta esta cosa de 300 cuadrados grandes, no sé cómo, la verdad que no sé cómo funciona. ¿No ven? Otros que les gusta así, mira, si tengo 4 cuadritos, tengo 65 latidos por minuto, si tengo 300, si tengo 250, y si tengo un cuadrito de separación, de 300 latidos por minuto. Pero yo recomiendo siempre hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, en una derivación que sí se pueda ver bien el trazado, por ejemplo, la D2, se agarra el onda R y se cuenta el espacio de tiempo en cuadraditos hasta la siguiente onda R. Entonces aquí yo voy a contar cuántos cuadrados grandes y pequeños yo tengo de separación entre R y R. Una vez que yo tengo eso, voy a dividir 60, que representa el minuto, 60 segundos, entre lo que yo obtengo acá. Y eso me va a dar la frecuencia exacta. Entonces es mejor hacer así. Porque el otro es una aproximación. A veces falla. Y finalmente el eje eléctrico, que es, si los vectores eran la sumatoria de cada una de las polarizaciones de esa región, el eje eléctrico es la sumatoria de todos los vectores. ¿Y para dónde va la electricidad? ¿No? Entonces, ¿cómo se lo puede estimar? Se lo puede más o menos estimar viendo si el eje del corazón, si el electrocardiograma tiene una derivación isodifásica, que significa que yo tengo una onda positiva y negativa con tal de que la sumatoria se acerque a cero, ¿no? Yo agarro el QRS, toda la onda que vaya para arriba y toda la onda que vaya para abajo, y la sumatoria se acerca a cero, esa es la más isodifásica. Si yo tengo esa isodifásica, yo sé que el eje eléctrico pasa a 90 grados de eso. Y una vez que yo sé que tiene 90 grados de esa derivación, ahí solamente es cuestión de ver en qué cuadrante está. Entonces, generalmente se utiliza D1 como un eje X y ABF como eje Y. Si D1 es positivo y ABF es positivo, entonces significa que el eje eléctrico está dentro de este cuadrante. Lo normal es de 0 a 60. ¿Ya? Entonces, normalmente si D1 es positivo y ABF es positivo, estamos bien. Pero ¿qué pasa si D1 es negativo y ABF es positivo? El eje está acá. Tiene una desviación hacia la derecha. Y si D1 es positivo y ABF es negativo, el desplazamiento es hacia la izquierda. Es una derivación de 1. Doctor,